Bueno, pues espero que hayan leído esta parte, que pues ya no pude hacerlo presencialmente el viernes pasado. Una disculpa por eso. Espero que entonces, bueno, pues la parte 1, que es la que se supone que cubrimos el viernes, pues son cuestiones básicas. Entonces, voy a hacer un repaso. Me voy a ir un poquito rápido porque pues son cosas preliminares que muchos de ustedes ya conocen. Entonces, ¿sí ven la presentación? Sí, doctor. Bueno, entonces, miren, lo principal pues es el concepto de este conjunto de nivel o de las cosas principales, conjuntos de nivel, y pues las correspondientes elevaciones, digamos, de esos conjuntos de nivel. Conjunto de nivel C, pues es un subconjunto del dominio. En el caso de R3 se trata de superficies, en el caso de R2 se trata de curvas, y en general en Rn van a ser hipersuperficies. Entonces, bueno, pues se da un ejemplo ahí que muy sencillito, ¿verdad? Se muestra el conjunto de nivel 1 y el conjunto de nivel 4 en rojo, y la correspondiente gráfica de la función. En este caso, como es en R2, pues es las curvas, los conjuntos de nivel son curvas en R2. En el caso de R3, los conjuntos de nivel son superficies, como el elipsoide que se muestra aquí. Y en más dimensiones, pues ya no podemos representar los conjuntos de nivel gráficamente, ¿verdad? Otro aspecto importante es entender que la dirección de máximo crecimiento de una función a partir de un punto X es el gradiente de la función. La demostración de ese hecho se muestra en esta parte, aquí, en donde la derivada direccional en cualquier dirección D siempre es menor o igual que la norma del gradiente de F. Claro, suponiendo que la dirección D es unitaria. Entonces, bueno, pues ese es un aspecto importante también que hay que recordar. Dirección de máximo crecimiento, el gradiente, y de máximo de crecimiento, el negativo del gradiente. Otro aspecto importante es entender que la dirección de máximo crecimiento, el gradiente en un punto X0, siempre va a ser ortogonal a la superficie de nivel en ese punto este, de ese conjunto, ¿no? En este caso el S1, por ejemplo, estamos parados en el punto X0 sobre esta curva de nivel. El gradiente es ortogonal a la línea tangente en ese punto. Y la forma general, pues es el teorema 2.2, en donde tenemos una superficie que representa el conjunto de nivel C, y sobre esta superficie hay una curva que nosotros llamamos, o está parametrizada por T, se llama GT. Si tenemos un punto X0 que pasa, por el cual pasa esa curva, pues obviamente el valor de la curva en el punto T0 es X0, y la línea tangente es la derivada de G en T0. Eso debe de ser tangente, perdón, debe de ser ortogonal al gradiente de la función. Este es el caso general, ¿verdad? Siempre se va a cumplir. Entonces, en general, el gradiente siempre va a ser ortogonal a cualquier curva que pase por un punto X0. En este caso, si consideramos el gradiente en X0, cualquier curva que pase por X0 que esté contenida en ese conjunto de nivel, pues va a ser ortogonal el gradiente a la tangente a esa curva en ese punto. Bueno, estos son conceptos ya para demostrar que efectivamente el negativo del gradiente es una dirección en la que se desciende. Ya es el formalismo, digamos, ¿no? Matemático un poquito, y pues todo eso se logra utilizando expansiones de Taylor alrededor del punto que uno está interesado.
Entonces, bueno, todo este tipo de cosas son estándar, no son muy complicadas. Una cosa importante es la forma general de los algoritmos de descenso. La forma general de esos algoritmos es generar una sucesión de valores xk por medio de iteraciones sucesivas, en donde el siguiente valor, xk más 1, se obtiene del anterior, xk, moviéndonos en una dirección de k, una cierta cantidad que llamamos alfa k. Entonces, dk, las dos componentes esenciales en estos algoritmos de descenso son, primero, las direcciones de búsqueda, dk, y la longitud del tamaño del paso, alfa k, es decir, cuánto nos movemos en esa dirección. Entonces, bueno, pues se dice que el algoritmo es de descenso si ocurre que el valor de f en la posición xk más 1 es menor que el valor en la posición anterior xk. Y entonces, bueno, pues dk es una dirección de descenso. Esa es la forma general. Les pongo aquí la forma general porque más adelante, cuando veamos otros algoritmos, vamos a ver que tienen la misma forma exactamente que este algoritmo. Y que lo que va a cambiar de un método a otro, pues va a ser la forma en cómo generamos las direcciones de K y en cómo calculamos los tamaños de paso alfa K. En el caso de descenso máximo, que es es una traducción que yo estoy haciendo personal, el término steepest descent en inglés. En realidad, la traducción literal de steepest descent es el descenso de pendiente más pronunciada. Solo que nosotros en español pues no usamos mucho el término steep, que es inclinación, indica inclinación. Entonces, bueno, en español como que un término más adecuado es descenso, desde mi punto de vista, ¿verdad? Claro, descenso máximo. Pero bueno, que quede claro que se trata de la traducción de este término en inglés, que es el que se usa a nivel, digamos, de literatura en forma más corriente. Entonces, bueno, aquí en este método se escoge la dirección como el negativo del gradiente y el paso. La longitud del paso se calcula como aquella alfa que minimiza f en esa dirección, en este rayo, ¿verdad? xk más alfa de k. Recuerden, xk más alfa de k, cuando xk y dk fijos y variamos alfa, define un segmento o rayo. Si es para todas las alfa mayores que 0, pues es un rayo que parte de xk y se prolonga en la dirección de k tanto como queramos. Entonces, el objetivo para la longitud de paso, pues es minimizar precisamente esta función, que es una función unidimensional. Entonces, ya de manera un poquito más detallada, el algoritmo de descenso máximo queda de esta forma. Se inicializa primero, se escoge cualquier valor, se puede partir de cualquier valor en el conjunto factible, omega, y a partir de ahí se hacen iteraciones. Y en cada iteración se calcula la dirección como el negativo del gradiente, el paso, el mínimo de esta función unidimensional, y se actualiza siguiendo la forma general. Y se repite el proceso hasta llegar a cierto nivel de precisión que uno quiera. Se le llama convergencia, ¿verdad? Bueno, pues esta estimación aquí de f en xk más 1 a través del teorema de Taylor, en donde xk más 1 es xk más alfa k de k, se hace una expansión de teorema de Taylor en esta forma, pues lo que va a quedar pues es esta expresión, dado que el gradiente de f es de k, ¿verdad? Entonces me queda el negativo de esta cantidad, más algo de tamaño pequeño.
comparado con este término, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto muestra que la diferencia entre f de xk más 1 y f de xk, pues va a estar dominada por este término negativo, y por lo tanto, f de xk más 1 es menor que f de xk, si el gradiente es distinto de 0, por supuesto. Entonces, bueno, esto muestra la propiedad de descenso del método de descenso máximo. Es decir, se garantiza que siempre se va a descender de un paso a otro, a menos que el gradiente sea 0. Pero si el gradiente es 0 en algún punto, pues tenemos un punto crítico. Y eso puede ser un mínimo, ¿no? Entonces, bueno, no ocurre así nada raro. Bueno, un ejemplo es el ejemplo 4 de esta función de dos variables, polinomial. El gradiente, pues, es la expresión que está en esta parte. Y, pues, aquí se muestran en forma detallada 3 pasos del método de descenso máximo, ¿verdad? En cada uno de ellos se calcula la dirección, que es el negativo, el gradiente, en el punto inicial. Aquí el punto inicial es el 0, 0. Entonces se calcula el gradiente ahí, más bien el negativo, el gradiente, ¿verdad? Se forma el rayo, que viene dado por esta expresión. Se calcula el mínimo de phi sobre ese rayo. En este caso va a ser 1/4 y después se actualiza el valor con la fórmula, lo cual da el valor x1 y se repite el proceso, ¿verdad? La siguiente dirección es el negativo del gradiente en el punto anterior, en el 1, 2 en este caso. Se calcula la línea o rayo. Se minimiza la función unidimensional, se calcula el nuevo paso o longitud de paso, y se actualiza el valor, se calcula y se obtiene el x2. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, pues estos pasos así en forma detallada son incluidos para, pues, ilustrar, ¿no? Nada más. Entonces, bueno, ustedes pueden checar las cuentas de todo esto. No tiene caso detenerse en hacer las cuentas. Y bueno, la parte importante es que se muestra que efectivamente en cada valor, x0 a x1, la función disminuye su valor. Entonces, bueno, pues esto muestra que efectivamente se está descendiendo. Y esta lámina pues dice mucho más que todo lo anterior, ¿verdad? Que todas las cuentas. En realidad lo más importante es entender bien estas gráficas. Entonces, en la primera se muestra la superficie que define a la función. En este caso es una función cuadrática. Se parte del punto 0, 0. Y, bueno, se desciende a lo largo de la curva. Esta es la que define a phi alfa, esta curva. Y el punto mínimo está aquí, sobre esa curva. Y luego se toma el gradiente en la siguiente dirección, se forma la siguiente curva, phi 2 de alfa. Se toma el mínimo, se toma aquí, y así sucesivamente. En la siguiente gráfica se muestran los conjuntos de nivel y los puntos que se obtienen por iteraciones sucesivas de descenso máximo. Y la tercera gráfica muestra los puntos mínimos de las curvas phi alfa. Es phi 1, phi 2 y phi 3. De las 3 iteraciones, ¿verdad? Se ve que tienen realmente puntos mínimos. Entonces, bueno, yo aquí me detengo un poquito para hacerles la pregunta: ¿qué observación importante ven en esta gráfica en particular, la de los conjuntos de nivel con las trayectorias de las iteraciones? A ver si captaron la esencia, a ver si leyeron. ¿Que son ortogonales las direcciones? Exacto. O sea, las trayectorias que se muestran son ortogonales. Y entonces, bueno, pues uno se pregunta si esto es un patrón general en el método de descenso máximo o si es casualidad.
Bueno, pues resulta que no, que es un patrón general, independientemente de cuál sea la función que uno quiera minimizar. Las trayectorias que van a seguir las iteraciones son trayectorias a pasos ortogonales. Esa es la proposición 2.1. Entonces, bueno, la proposición 2.1 dice que la diferencia xk más 1 menos xk es ortogonal a xk más 2 menos xk más 1, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí este es x1 menos x0, es esta dirección. x2 menos x1 es esta dirección y x3 menos x2 es esta dirección. Entonces, en general va a ser xk más 1 menos xk menos 1. Perdón, xk más 1 menos xk. Y entonces pues hay que ver que dos de estas son, sucesivamente son ortogonales. Y bueno, mira, más allá de las cuentas, de los cálculos, pues es evidente que si nos paramos, por ejemplo, en x0, como estamos con el método de descenso máximo, la dirección que estamos siguiendo es el negativo del gradiente. Esta dirección es el negativo del gradiente. Si nos paramos en x1, la dirección en la que se mueve hacia x2 es en la del negativo del gradiente en x1, que recuerden es perpendicular a la tangente a la línea de nivel, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, bueno, pues basta con demostrar que los gradientes en dos iteraciones sucesivas, o sea, el gradiente en f de xk y, perdón, el gradiente en xk y el gradiente en xk más 1 son ortogonales. Basta con checar eso. Eso es precisamente a lo que se llega, ¿verdad? Checar que dos direcciones sucesivas, dos gradientes sucesivos son ortogonales. Y bueno, pues esa es consecuencia básicamente por condiciones de primer orden, que la derivada de la función o del rayo en phi k, que es el mínimo, debe ser 0. Y por regla de la cadena, pues me da precisamente el producto de gradientes, producto escalar de dos gradientes sucesivos. Y esto demuestra que, este cálculo demuestra que ese producto es 0, ¿ok? Esa es la idea, básicamente. Lo demás, pues, son cuentas, etcétera, ¿no? Son cuestiones técnicas. Y, bueno, la proposición 2.2, que también les dejé que leyeran, pues es la parte, es la formalización, ¿verdad? Que me dice que si yo uso el método de descenso máximo, ¿verdad? Este método, calculando el paso como una minimización de una función unidimensional, pues efectivamente siempre se va a descender si el gradiente no es 0. Si el gradiente es distinto de 0, se desciende. Pues bueno, pues eso es lo que me dice esta proposición, ¿verdad? Si tenemos la sucesión de descenso máximo y el gradiente en cada xk es distinto de 0, entonces el valor de la función f en xk más 1 va a ser menor que en xk. Y bueno, de nuevo, ¿no? Se usa la función esta unidimensional, que es la que se está minimizando, ¿verdad? Y se utilizan condiciones de primer orden para demostrar que, o más bien las derivadas, ¿no? Para demostrar que se desciende, que la derivada en 0, ¿verdad? Es igual a esta cantidad y, bueno, pues haciendo cuentas me da una cantidad negativa, ¿no? Eso es lo más importante. Siempre y cuando la derivada o el gradiente sea distinto de 0. Entonces, bueno, pues al ser la derivada de esta función en 0 negativa, pues eso quiere decir que la función es decreciente en 0. Por lo tanto, se cumple esta condición y, bueno, pues eso no significa otra cosa más que el valor de f en xk más 1 es menor estrictamente que el valor en xk. De nuevo, esto es cierto si el gradiente en xk es distinto de 0. Si se da el caso en que en algún punto xk el gradiente es igual a 0,
pues entonces ya llegamos a un mínimo. Entonces, bueno, incluso es hasta mejor, ¿verdad? Bueno, y bueno, creo que aquí concluye toda esta parte que debíamos haber visto en forma un poquito más, más minuciosa, pero bueno, como son cosas así muy sencillas, pues lo esencial es lo que ya les mencioné. Y aquí, bueno, pues solamente son 2 notas para terminar con esto del método de censo máximo. Las partes importantes. Una ya se las dije, si el gradiente es 0 en algún punto, bueno, pues entonces estamos en un mínimo local. La segunda nota es que todo algoritmo iterativo, como es el algoritmo de censo máximo, requiere de condiciones para parar el algoritmo. Como es un algoritmo iterativo, entonces, si uno no pone condiciones de paro del algoritmo, puede que se entre en un ciclo infinito, especialmente cuando el gradiente no se anula, ¿verdad? En ninguna iteración. De hecho, el método de censo máximo, si todos los gradientes son distintos de 0, nunca converge o sea, más bien, no converge en un número finito de pasos al mínimo. Nos podemos acercar tanto como queramos al mínimo, pero no se converge, no se llega al mínimo en un número finito de pasos, ¿ok? En general. Entonces, bueno, si uno quiere hacer un programa basado en esta estructura, necesariamente hay que poner condiciones de paro. Esas 2 condiciones de paro son las que se mencionan aquí en la nota 2. Entonces, son 2 las condiciones de paro. Una tolerancia, le vamos a llamar aquí epsilon, pequeñita, que nos va a dar el grado de precisión que uno quiere en el método, ¿no? O sea, qué tanta precisión queremos. Y la otra va a ser el número máximo de iteraciones que le vamos a permitir al algoritmo. Entonces, son 2 cosas. Esta precisión se puede obtener con criterios de paro. Por ejemplo, si el gradiente de la función en cierto punto es muy chiquito, pues entonces uno puede estar seguro de que se está acercando uno al mínimo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí no estoy poniendo el gradiente menor que epsilon, sino el gradiente relativo. Es relativo al valor inicial del gradiente en X0. ¿Por qué ponemos cantidades relativas en todos los casos? Porque en general, por ejemplo, esta también es un buen criterio de paro, cuando 2 valores sucesivos de la función, pues es suficientemente pequeño, son muy parecidos, ¿verdad? Pero bueno, puede ser que el valor de la función en xk más 1 y en xk sean muy pequeños, ¿verdad? Pero relativamente sean grandes. Entonces, bueno, para evitar problemas de escala, ¿verdad? No es lo mismo trabajar con valores astronómicos que con valores microscópicos. Entonces, para evitar problemas de interpretación de escala, por eso es que uno debe de dividir siempre entre un valor de referencia en cada caso, ¿verdad? Y los valores de referencia pues van a depender de qué criterio estemos utilizando. Pueden utilizar cualquiera de estos 3 o algún otro adecuado. Entonces son diferencias relativas en todos los casos. Si se corre el peligro de que alguna de estas cantidades por las que se divide es 0, pues se puede sustituir cada uno de ellos por ejemplo, el primero. Si se corre el peligro de que sea muy pequeño el gradiente o casi 0, pues entonces se toma el máximo de estas 2 cantidades y lo mismo para los otros 2. Pues bueno, lo importante es tener esos criterios. Bien, para entender un poquito más esta parte, voy al programa. Ya incluí el programa.
Incluí los programas en la página del curso. Entonces déjenme, primero tengo que irme a MATLAB. Uy. Acá está. ¿Sí lo ven? Estoy en MATLAB. ¿Sí? Ok. Bueno, miren, entonces aquí tengo este programa que ya se los incluí ahí en su, en la página del curso. Ay, no puede ser. Estas cosas no, no me gustan. Bueno, ok. Entonces, el programa de descenso máximo es este que está aquí. Ok. Lo primero es la descripción del programa en general. Y un programa en MATLAB tiene, está definido por medio de una función, en donde en el lado izquierdo tenemos el conjunto de argumentos de salida. Aquí los argumentos de salida son el número máximo de iteración, más bien el número de iteraciones que hace el algoritmo para el problema que le demos, n. R es el último, el error, ¿no? O la forma en cómo vamos a medir el error, me va a dar un escalar. Y XS quiere decir X, o sea, es el conjunto de iteraciones que me da el algoritmo. En el lado derecho de la igualdad, en esta definición tenemos el nombre del programa y los argumentos separados por comas, entre paréntesis circulares. Esos son los argumentos de entrada. Mientras que en el lado izquierdo, en paréntesis rectangulares, separados por comas, están los argumentos de salida. Entonces, aquí lo importante son los argumentos de entrada, que son la función, que vamos a minimizar, su gradiente de esa función, el valor inicial, x0, la tolerancia, esta tol es la epsilon que les mostré hace rato en la presentación, y el número máximo de iteraciones que vamos a permitir en el algoritmo. Entonces, bueno, el criterio, bueno, aquí el programa inicia aquí, en donde se evalúa esta tol. Esta tol, pues es 10 a la menos 6, 10 a la menos 8, lo que uno quiera, ¿verdad? Un número pequeño. Es la epsilon. Le pongo tol porque pues se usa más el término tolerancia que el término epsilon. Y entonces, bueno, pues lo que estoy haciendo es, dado el vector x, estoy evaluando el gradiente en x. El gradiente inicial es este. Y le saco la norma a ese gradiente. Entonces, este es el producto de epsilon por la norma del gradiente. Inicializo las iteraciones o el contador de iteraciones en 0 y defino el vector donde, en este caso va a ser una matriz XS porque contiene todas las iteraciones, ¿no? Y en cada iteración tenemos n componentes y la función tiene n variables. Entonces es una matriz que tiene como renglones el número de iteraciones y como columnas los valores de la X en cada iteración de las componentes, ¿verdad? Entonces, bueno, el algoritmo iterativo es mediante un while. Me dice, mientras que no se cumpla alguna de estas condiciones, o más bien, mientras se cumplan estas dos condiciones que están aquí, haz las iteraciones. ¿Cuáles son estas dos iteraciones, condiciones? Que la norma del gradiente sea mayor que la precisión que nosotros estamos pidiendo y que sea menor que el número máximo de iteraciones. O sea, mientras eso pase, va a ser iteraciones. Cuando se viole alguna de las dos, ya sea la primera, o sea, la de precisión, o la del número máximo de iteraciones, para el método. Y bueno, pues el cuerpo del algoritmo son estos dos renglones realmente. Esta es la parte importante.
Esta es la que encuentra alfa. Aquí se está minimizando la función f en x menos t por gx. Esta t en realidad es la alfa en el método de censo máximo y esta alfa es la alfa k. Aquí estoy usando un programa de MATLAB que se llama fminbound y me está diciendo minimiza esta función con respecto a t. Y vas a minimizar el intervalo 0.5. Es decir, esta t en realidad esta expresión x menos t por gx, que sería x realmente menos alfa por el gradiente, en donde la alfa o la t en este caso corre entre 0 y 0.5, es un segmento. Y ya una vez que encuentra el mínimo, le llama alfa y entonces se actualiza el nuevo valor, ¿verdad? Entonces, así de simple. Lo demás, pues, son una actualización de X y guardar el valor de X que acabamos de encontrar en el conjunto de valores en la matriz donde estamos incluyendo todas las iteraciones. Le pongo X transpuesta porque el vector X es un vector columna y yo quiero poner la lista como conjunto de valores renglón. Y bueno, aquí el error, entre comillas, es la norma del gradiente. Es decir, voy a medir la precisión basado en qué tanto desciende el gradiente en este caso. Ya cuando el gradiente en un punto X de las iteraciones sea muy pequeño, paro las iteraciones, ¿verdad? Depende de esta condición. Está aquí. Entonces, al final, el algoritmo me va a dar este vector en donde están todos los valores de las iteraciones, me va a dar el error con el que paré, las iteraciones, y me va a dar n, como se está actualizando n aquí. Al final me va a dar el número de iteraciones que se realizaron. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre el algoritmo? ¿O sobre la programación? No, doctor. ¿Ya lo estudiaron? ¿No hay preguntas? Yo apenas logré bajar MATLAB, profesor. Sí. Sí. Bueno, pues véanlo. Todavía tenemos de aquí al viernes Sí. para que lo vean. En realidad un poquito más, pero pues váyanlo viendo y todos los problemas que aparezcan en la tarea, en donde tengan que usar descenso máximo, usen el programa. ¿Ok? Se van a evitar muchos dolores de cabeza con calculadoras y eso, si usan el programa. Claro, lo pueden traducir a su lenguaje preferido. O sea, matemática, Python, no sé, Fortran, C, etcétera. Si no les cuesta mucho trabajo, por supuesto, ¿no? O si no, pues usar el ambiente MATLAB. Yo lo hago porque, bueno, es el que aprendí y en algún momento voy a migrar probablemente, pero no ahora, a Python. Bueno, con este programa uno puede resolver cualquier problema de minimización. Y en el ejemplo 1, que también lo incluí en la página del curso, se utiliza precisamente este algoritmo de descenso máximo. Entonces, en este caso, pues, se va a minimizar esta función, que es la que viene en las notas del curso. Esta ya la hicimos, creo que tiene mínimo en 2 menos 2. Bueno, es una función cuadrática. Aquí yo la estoy introduciendo en el programa con esta opción de inline, que es una opción pues muy simple que permite definir una función en MATLAB en forma en línea, ¿no? Así como al vuelo, digamos, ¿no? Hay más formas de hacerlo, pero bueno, esta es de las más simples. Entonces, lo que estoy metiendo, entre comillas, toda esta parte, es la función. Vean que lo estoy haciendo en forma matricial vectorial.
¿verdad? Estoy poniendo aquí la matriz que tiene primer renglón 4, 2 y segundo renglón 2, 6. Y entonces estoy multiplicando por 1/2 la transpuesta de X y post multiplicando por X. Menos, bueno, este es realmente más aquí, B transpuesta por X. Entonces el vector B es menos 4, 8. Aquí está el gradiente, ¿verdad? Entonces, en esa forma ya el gradiente es más fácil porque el gradiente va a ser la matriz Q de la función cuadrática por X. Y la matriz Q pues tiene renglones 4, 2 y 2, 6. Multiplico por X menos B, o más B en este caso. Estoy haciéndolo con más. Entonces ya tengo definido la función y el gradiente. Profesor, Ahora, sí, esa última X cuando define G igual a inline, ¿qué simboliza? lo que dice es que la variable es X. Ah, ok. Que puede que tengas una función que tenga más variables, pero o otras constantes. Entonces, lo que le estás diciendo es que esta función que estás definiendo aquí, por ejemplo, la variable es X. Ok. Lo que será el último. ¿Ok? En ambos casos, la variable es X. Para que cuando uno evalúe ese valor, por ejemplo, aquí cuando ya nos metamos en descenso máximo, pues vamos a evaluar muchas veces la F y la G. Y les vamos a dar el valor donde queremos evaluarlos. Entonces, lo que hace MATLAB es que toma el valor X que tú le das cuando llamas la función y sustituye y calcula esta cantidad y eso es lo que te devuelve el resultado. ¿Ok? Pero tiene que saber cuál es la variable. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no, me paran ustedes cuando lo consideren conveniente. Entonces, el valor inicial es 0, 0, es un vector columna. Cuando en MATLAB se pone así, por ejemplo, aquí dos constantes separadas por un punto y coma en paréntesis cuadrados, ese es un vector en donde el primer renglón es el 0 y el segundo renglón es el 0. O sea, punto y coma indica salto de renglón. ¿Ok? Entonces, por eso es que X0 es un vector columna. Si quieren, lo podemos ver aquí, por ejemplo. Yo puedo definir el vector, pues no sé, ¿qué les gusta? X igual a paréntesis cuadrados, 2 punto y coma, 3 punto y coma, 4. Entonces tengo el vector 2, 3, 4. Me aparece como un vector columna. Si lo separo por comas, por puntos y comas. Si en cambio yo separo por espacios, por ejemplo, puedo hacerlo así por espacios, me da el vector renglón. O también creo que acepta comas. Si lo hago así, me da el vector renglón. ¿Ok? Pero si le pongo puntos y comas, o sea, están separados por punto y coma, entonces lo toma como salto de renglón, el punto y coma. Es un vector columna. Entonces, bueno, X0 pues es el 0, 0. El criterio para parar iteraciones de precisión es 10 a la menos 6. Y el número máximo de iteraciones que voy a permitir es 500. ¿Ok? Y entonces aquí se llama el descenso máximo. O sea, lo que hace todo el trabajo es precisamente esta línea, porque pues, es el programa de descenso máximo. Le doy los argumentos de entrada, la función, el gradiente, el valor inicial, X0 que definí aquí, la precisión que dije pues es 10 a la menos 6, el número máximo de iteraciones que dijimos que era 500. ¿Ok? Y TikTok pues no es la aplicación esa, ¿verdad? De TikTok, sino es como un reloj. Calcula cuánto se tarda en realizar las iteraciones. Y lo demás, pues ya son despliegue de resultados, ¿no? Y gráficas. Entonces, bueno, pues aquí dice el disp quiere decir display, ¿verdad? Les va a aparecer un
Y va a aparecer un despliegue en donde dice terminó el algoritmo de descenso máximo, y luego oprime una tecla para continuar, porque aquí hay una pausa. Entonces, para quitar la pausa hay que teclear cualquier tecla, oprimir cualquier tecla. Se grafica los contornos, 50 contornos de la función, y se grafica el mínimo, en este caso. A ver si que le pongo una estrella, no sé, ahí en lugar de un punto. Y luego se grafican las trayectorias sobre los contornos. ¿Ok? Aquí estoy poniendo el vector de valores. Le estoy diciendo que yo tengo un conjunto de valores que me dio este descenso máximo, que los guardé en este vector, en esta matriz realmente, ¿no? XS. Entonces, aquí con esta instrucción, lo que estoy diciendo, toma la primera columna de esa matriz y llámale X. Entonces, el vector de primeras coordenadas de las iteraciones. Y luego le digo, toma la segunda columna de esa matriz. Y esos son el conjunto de valores de segundas componentes, Y. Y luego pues, voy a graficar X contra Y. Es un conjunto de vectores X contra, más bien un vector X contra un vector Y. Me va a dar entonces una asociación de líneas. Líneas rojas y puntos estrellados de negro que unen esas líneas precisamente. Entonces, bueno, pues uno puede, con esta cuestión, pues uno puede correrlo, el programa, con la opción Run aquí. Entonces, vean, aquí ya hizo las iteraciones. Ajá, este es X0, perdón, X0 era ¿no? 0, 0. Empezamos en 0, 0. Luego, a continuación vienen todas las iteraciones. Se paró, el algoritmo paró cuando el gradiente fue menor que 10 a la menos 6 por el gradiente inicial. Y hizo 16 iteraciones. Bueno, está esperando que oprima la tecla para poder continuar, para quitar la pausa. Le doy cualquier tecla y aparece ya la sucesión de iteraciones. ¿Ok? Entonces, las gráficas que les presento en las presentaciones, pues yo las hago con esto. No es complicado, como pueden ver. Pero ustedes la pueden hacer en lenguaje que ustedes consideren más conveniente. No hay ningún problema por eso. ¿Alguna duda? Observación, comentario, queja. Bueno, entonces, bueno, pues ese es el algoritmo. Explórenlo, vean los problemas que ustedes tienen, traten de usarlo. Usen el ejemplo 1 como modelo y pues a trabajarlo, ¿no? No hay otra forma en programación más que teniendo problemas que resolver para poder avanzar, ¿no? Bueno, entonces regresamos a la presentación. Ok, entonces ya está el algoritmo. Bueno, miren, la siguiente parte vamos a ver qué tanto avanzamos. Yo creo que bastante porque muchas de estas cosas ustedes ya las conocen. O por lo menos tienen nociones sobre las mismas. Miren, a continuación, en esta segunda parte, vamos a ver el descenso máximo para funciones cuadráticas. El descenso máximo que acabamos de ver es general, ¿verdad? Aquí no está diciendo que es una función cuadrática, sino que es cualquier función, f. Y este algoritmo, pues ya se mostró que desciende siempre y cuando el gradiente sea distinto de 0, el vector 0, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es general. Es para cualquier función. Yo no les mostré resultados, pero yo les estoy dejando incluso la función de Rosenbrook para que minimicen la función de Rosenbrook. Que no es una función cuadrática.
Es complicada la función. Bueno, entonces, en el caso particular de funciones cuadráticas, hay muchos aspectos muy interesantes del método de descenso máximo que nos van a servir para analizar otros métodos, incluido el mismo método de descenso máximo. ¿Por qué razón se utilizan las funciones cuadráticas para analizar? Básicamente lo que vamos a hacer va a ser analizar cómo se comporta la sucesión generada por descenso máximo. Es decir, cuál es el grado de convergencia de la función, de la sucesión, perdón. ¿Qué tan rápido converge? Entonces, esencialmente se trata de análisis del error del método de descenso máximo, que es un elemento importante que uno debe tomar en cuenta siempre que use uno un algoritmo, ¿verdad? Aquí hay dos formas de usar un algoritmo. Lo usas como caja negra, a ciegas, o lo usas sabiendo sus propiedades y teniendo idea qué es lo que esperas del algoritmo, ¿verdad? La primera forma de agarrar cajas negras, programas ya hechos y aplicarlos, puede llevar a desastres. Yo lo he visto, incluso en artículos de investigación. Pues llegan a desastres, ¿verdad? Especialmente la gente que pues no le pone mucha atención a la matemática o a, pues no sé, las propiedades de los algoritmos, etcétera. En México tenemos una gran deficiencia en esa parte, ¿no? No generamos algoritmos, somos usuarios de algoritmos. Y pues eso no es muy bueno. Entonces, bueno, ¿qué tipos de desastres llega a haber? Bueno, pues desastres numéricos, desastres de, no sé, alguien puede encontrar gráficas muy bonitas, ¿verdad? Aplicando un algoritmo y a final de cuentas darse por enterado de que todo lo que encontró no tiene sentido, etcétera, etcétera. O sea, hay una infinidad de ejemplos. No me voy a detener mucho en esa parte, pero lo que sí les quiero enfatizar es que siempre es importante que cuando ustedes usen un algoritmo, independientemente que sea su área o no, traten de investigar las propiedades del mismo. ¿Okay? Se van a ahorrar muchos dolores de cabeza si es que profesionalmente quieren hacerlo, ¿no? Utilizar este tipo de cosas. Bueno, entonces, resumen. Las funciones cuadráticas se utilizan porque son modelos muy adecuados para analizar este tipo de problemas. ¿Por qué razón? Fíjense, en un lugar donde hay un mínimo, como por ejemplo en esta función, el mínimo se encuentra aquí en este punto central. O si lo quieren ver en el conjunto de conjuntos de nivel, pues la región esta pues es el punto central, ¿verdad? Pero ¿cómo es la forma de una función cerca del mínimo? O sea, supongan que uno se para ahí en el mínimo. Uno es un monito, se para uno ahí en el mínimo y no puedes ver todo el panorama, nada más ves localmente muy de cerca. Eres medio, pues no sé, como medio miope y no puedes ver muy lejos, ves cerquita. ¿Cómo se ve alrededor de un mínimo una función? En cualquier punto donde uno avance fuera del mínimo, pues uno va a ver que hay un aumento de la función, ¿verdad? De hecho, es una de las condiciones para un mínimo, que en cualquier dirección factible, la función crece. Entonces, lo que uno va a ver, pues es pues como una especie de paraboloide aquí alrededor. Bueno, pues precisamente las funciones cuadráticas son paraboloides. Si la matriz Q de la función cuadrática es definida positiva, ¿ok? Entonces, localmente, si uno utiliza series de Taylor y expandes la serie de Taylor alrededor del punto mínimo, lo que va a obtener uno, si se queda con el término de primer orden y segundo orden en la función cuadrática, pues es una función cuadrática, precisamente. ¿Ok? Entonces, localmente, el análisis de un método se puede hacer, basta con hacerlo con una función cuadrática. Esa es la razón por la cual las funciones cuadráticas son muy importantes
en el análisis de los algoritmos, no solamente de optimización, sino de otros campos. Aquí ya se me fue la... y bueno, una función cuadrática ya dijimos que es de esta forma, si uno la expresa en forma matricial vectorial, o de esta forma, si la expresa uno en forma general, ¿no? Es cuadrática por estos términos, x y xj, y la parte lineal, ¿no? Pero bueno, lo que la hace cuadrática es esta, la parte de los productos, ¿no? Bueno, una parte importante es que toda función cuadrática, en general, también se puede expresar exactamente igual, pero en lugar de A se puede poner una matriz que sea simétrica. En general, esta matriz A que está aquí no es simétrica, pero uno puede simetrizar la función cuadrática. ¿Cómo se hace? Bueno, pues sustituyendo en lugar de A la matriz Q. Esa matriz Q es, pues vamos a decir que un promedio de la matriz más su transpuesta. Y esta matriz Q es una matriz simétrica. Si le sacamos la transpuesta, pues me vuelve a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces estamos simetrizando la matriz A. Lo importante es que esa matriz Q, calculada de esta forma, es tal que X transpuesta QX es exactamente igual a X transpuesta a AX. Esa es la propiedad importante. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque si multiplicamos a la matriz Q, la premultiplicamos por X transpuesta y luego multiplicamos por X, pues me va a dar estos dos términos cuando Q es igual a esta matriz, ¿verdad? Entonces, el primer término no hay problema, es un medio de X transpuesta a X. El segundo término, entonces va a ser un medio de X transpuesta a transpuesta por X. Bueno, pues esta expresión X transpuesta a transpuesta por X, pues es el producto interno de AX por X, solo que expresado en forma matricial, pero es el producto interno. Y como el producto interno es conmutativo, el producto escalar, pues esto es lo mismo que multiplicar X escalarmente por AX. Entonces, bueno, esto me dice que este producto interior es el mismo que este otro. Por lo tanto, este término es igual al primero. Y entonces, bueno, pues se tiene la misma relación. ¿Ok? Entonces, bueno, propiedad general número 1, toda función cuadrática se puede expresar en esta forma, matricial vectorial, con la matriz simétrica, esta matriz A. Por eso aquí dice, no hay pérdida de generalidad en suponer que A es una matriz simétrica. Bueno, dicho eso, vamos a ver este ejemplo, así para convencernos. Consideramos esta función cuadrática dada en forma matricial vectorial. Si la expandemos, es esta función de dos variables. Bueno, ahora simetrizando, pues vamos a tener que Q es A más A transpuesta entre 2. Entonces, bueno, pues me va a quedar esta matriz. ¿Ok? Si sumamos con la transpuesta. Observen que 2 más 2 es 4, entre 2 es 2, 3 más 3 es 4, es 6, entre 2 es 3. Y la suma de estos dos es menos 2, ¿verdad? 1 menos 1 entre 2, pues me va a dar menos 1. Entonces esta matriz ya es simétrica y por lo tanto esta expresión matricial vectorial es igual a esta otra expresión. Pero aquí ya esta matriz ya es la matriz Q, ¿verdad? Que acabamos de calcular. Y asimétrica. Y luego estoy haciendo otra operación aquí. Estoy multiplicando por 2 la matriz. Me queda 4 menos 2, 6. Y dividiendo por un medio. Es lo mismo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué hago eso? Bueno, esto se hace, yo no lo hago, más bien es costumbre general, que se pone aquí no esta matriz, sino el doble. Porque de esa manera la matriz que queda coincide con la hessiana de la función original.
Esa es una observación importante. Fíjense, este término 4 que está aquí es el primer término lagrangiano. Esto corresponde a la segunda derivada de la función con respecto a x1. Si ustedes se dan cuenta, aquí está asociado a este término. La segunda derivada de este término respecto a x1 es 4. Es este valor. Lo mismo este 6, el término 2,2, es la segunda derivada de este término, 3x2 al cuadrado respecto a x2. Me va a dar 6. Y finalmente los términos menos 2 en la antidiagonal son los términos de segundas derivadas parciales cruzadas. La parcial con respecto a x1 y luego con respecto a x2 de este término cruzado. Bueno, pues eso va a ser menos 2. Y lo mismo el otro. ¿Ok? Entonces, es costumbre, expresar también una función cuadrática en esta forma. Por eso se pone el término 1 medio. Si le ponemos así, ya sabemos que esta matriz Q es la hessiana de la función cuadrática, automáticamente. Entonces, para la función expresada así, cuadrática en esta forma, tenemos que el gradiente va a ser QX menos B. ¿Ok? Menos esta B, que está aquí. Y la hessiana va a ser la matriz Q. Todo queda pues más directo, digamos, ¿no? Con esa representación de la función f. No, resumen, una función cuadrática tiene varias representaciones. La representación que nosotros vamos a usar y le vamos a llamar representación canónica es esta, con la matriz Q, con un medio, el factor 1 medio, y la matriz Q, la matriz hessiana. ¿Okay? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, bueno, pues es fácil checar que si la matriz es definida positiva, entonces, la expansión en forma de Taylor me queda de esta forma, ¿ok? Porque el término en primer orden se anula, ya que si x es un mínimo, x estrella, entonces el gradiente es 0. Y nada más queda el término de segundo orden. Ya no hay términos de orden más alto en este caso porque las terceras derivadas parciales, derivadas terceras de expresiones de este tipo son 0. Entonces, bueno, pues la expansión de serie de Taylor para una función cuadrática siempre va a terminar hasta el término de segundo orden. Y como la matriz Q es simétrica definida positiva, de hecho, esa es la propiedad que se utiliza aquí, pues este término tiene que ser mayor que 0 si x es distinto de x estrella. Entonces eso me dice que f de x es mayor estrictamente que f de x estrella si x es distinto de x estrella. Bueno, otro aspecto importante para las funciones cuadráticas, cuando se aplica el método de descenso máximo, es que en ese caso no es necesario minimizar ninguna función unidimensional. ¿Qué es lo que quiero decir? Me regreso al método de descenso máximo. Aquí está el algoritmo, ¿ok? Pues en el tercer paso, en el segundo paso, hay que hacer búsqueda de línea. ¿Qué significa eso? Significa minimizar una función unidimensional para encontrar el tamaño de paso óptimo, ¿verdad? Alfa K. Bueno, en el caso de funciones cuadráticas, si esta f que está aquí es una función cuadrática, no es necesario realizar este procedimiento. El tamaño del paso, el paso óptimo, se puede encontrar de manera exacta en el caso de una función cuadrática. Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a ver que efectivamente así es.
Entonces nos regresamos a donde estábamos. Bueno, voy a introducir cierta notación primero. Voy a denotar al gradiente de la función por, aquí debería haber puesto g de x, pero bueno, se entiende, ¿no? Este gradiente. Y g superíndice k va a indicar el gradiente de f en xk. Introducimos esta notación porque, aparte de ser estándar en los algoritmos de tipo gradiente, simplifica, ¿no? El estar escribiendo el gradiente todo el tiempo. Entonces, cada que encontremos g superíndice k, vamos a entender que es el gradiente en xk de la función. Entonces, bueno. Entonces vamos a calcular alfa k como si fuera una función general, la f. Entonces, es el mínimo de esta función unidimensional que sabemos que se define de esta forma. Entonces, vamos a minimizar esa cantidad respecto a alfa, en donde la dirección esta, pues es el negativo, el gradiente, ¿no? Para descenso máximo. Bueno, si este mínimo existe, alfa k, entonces eso quiere decir que por condiciones de primer orden, la derivada en ese punto debe de ser 0, ¿verdad? Entonces calculamos la derivada en general, ¿verdad? Para cualquier alfa. Y por regla de la cadena, ya sabemos que esto me da la dirección multiplicada escalarmente por el gradiente. ¿Ok? Bueno, pero el gradiente de f en xk más alfa de k es la matriz q multiplicada por ese vector, precisamente, xk más alfa de k menos b. Recuerden que en general el gradiente de una función cuadrática de esta forma es q por x menos b. Entonces, si en lugar de x tenemos, si en lugar de esta x tenemos xk más alfa de k, pues entonces es q por xk más alfa de k menos b. Y bueno, haciendo operaciones, aquí podemos separar qxk y b, y eso me va a dar el gradiente. Esta gk. O sea, esta dk transpuesta va a estar multiplicada por qxk menos b, que es el gradiente. El otro término va a ser dk transpuesta por alfa dk, pero alfa q dk. Es este. Dk transpuesta por alfa q dk. Este término lo tengo que corregir. Está... se ve que no está bien. Entonces, no le hagan caso ahorita a este término. A ver, es página 23. Todavía lo tengo que corregir. Hay que corregir qxk menos b más alfa de k. Bueno, pero esta parte está bien. Esta que está aquí. Entonces, como eso es igual a 0, por condiciones de primer orden, vamos a encontrar que alfa k satisface que phi k prima alfa es igual a 0. Entonces, si esta cantidad es igual a 0, entonces puedo despejar alfa. Entonces me va a quedar menos esta cantidad, es esta, numerador, entre el denominador que va a ser esta cantidad dk transpuesta q dk. ¿Ok? Y bueno, las otras dos igualdades, pues dependen si usamos dk. Recuerden que dk es menos gk. Entonces, menos dk es gk. Y me da esta cantidad. O al revés, ¿no? También lo puedo hacer con sustituyendo menos gk igual a dk. Entonces, cualquiera de las tres es lo mismo. Entonces, bueno, esto muestra que alfa k se puede calcular de forma exacta. Y además tiene tres formas, tres representaciones, digamos, ¿no? Que me dan lo mismo. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Eso es, miren, más allá de las operaciones, que ustedes las pueden ver con calma, la parte importante es esa. En funciones cuadráticas son formas generales de
verificar propiedades cualitativas de los métodos de optimización, no lineal. ¿Ok? Segundo lugar, las constantes o tamaños de paso en el avance se pueden calcular de forma exacta para formas cuadráticas. Y bueno, aquí viene el ejemplo, el mismo que vimos, el ejemplo 4. No sé si se acuerdan. Ahí. En el ejemplo 4 es este. Usamos esta función, ¿verdad? Y mostramos 3 pasos, ¿no? Del método de censo máximo general. Aquí en el método de censo máximo general no hicimos ninguna suposición de la función. Calculamos las funciones unidimensionales y luego las minimizamos, ¿verdad? Aquí me da alfa igual a 1/4. En el segundo paso, la función unidimensional pues es esta. Su mínimo se obtiene en 1/6. Y en el tercer paso, pues la función unidimensional es esta. Y el mínimo es 1/4. ¿Ok? Ahora, como tenemos una función cuadrática o la consideramos como función cuadrática, pues sabemos que podemos calcular en forma exacta cada una de esas alfas. Entonces, en el paso 1, la alfa 0, pues se utiliza la fórmula, ¿verdad? Estoy usando esta variante, ¿no? De la alfa. Producto de gradientes, o más bien si se dan cuenta, lo de arriba es la norma del gradiente al cuadrado. Y abajo es la norma del gradiente, pero es la norma Q del gradiente al cuadrado. De hecho, podría poner ahí como igualdad en la página 23 otra vez. Podría poner las normas al cuadrado. Pero bueno, eso lo hacemos después. Entonces, bueno, pues alfa 0 es 1/4 si usamos esa fórmula. Alfa 1, ahora con el gradiente en 1, me va a dar 1/6 y así sucesivamente. O sea, me da exactamente lo mismo que obtuve anteriormente para la función cuadrática. Solo que aquí nos ahorramos el proceso de optimización unidimensional. Esa es la ventaja, pues, con funciones cuadráticas. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este método? Como se ve, aquí tenemos que calcular el producto de la matriz Q por la iteración, ¿no? XK, para poder calcular el gradiente. Y luego, en el cálculo de la alfa, tenemos que calcular Q por el gradiente, como aquí, en el denominador, igual acá, ¿no? Q por G1. Y así sucesivamente. Entonces, el mayor costo, en el caso de funciones cuadráticas, va a ser la multiplicación de Q por XK y Q por GK. Es lo que se dice aquí. El mayor costo computacional en la iteración involucra multiplicaciones matrices por vector, Q en XK y Q por GK. Bueno, hay una forma de ahorrarnos al menos esta multiplicación, Q por XK. No es necesario hacerla. Si uno observa lo siguiente, sabemos que XK más 1 es XK menos alfa K GK. GK, recuerden, es el gradiente de f en XK. Este es el algoritmo de censo máximo. Entonces, bueno, a partir de esta relación, si multiplicamos ambos lados por Q, por la matriz Q, y luego restamos B, el vector B de la función cuadrática, en el lado izquierdo me va a quedar QXK más 1 menos B. Y en el lado derecho me va a quedar QXK menos B menos alfa K por QGK. Es este término. ¿Ok? Entonces, bueno, es directo. Pero, ¿cuál es la ventaja aquí en esta expresión que acabamos de obtener? Bueno, pues que el lado izquierdo de esta igualdad, por definición, es precisamente el valor de la derivada de la función cuadrática en XK más 1. Entonces, eso es GK más 1. Y en el lado derecho, los primeros dos términos
QXK menos B, definen la derivada de la función cuadrática en XK. Entonces, bueno, pues eso es GK. Y el otro término, bueno, pues queda igual. Bueno, lo importante aquí es que para calcular la derivada en K más 1, no es necesario evaluar Q en XK más 1, sino simplemente tomar el gradiente anterior, GK, y hacer esta operación. Y eso automáticamente me da el gradiente en XK más 1. Entonces, bueno, pues eso me ahorra el cálculo de una multiplicación matriz por vector. Y se puede aprovechar para optimizar el algoritmo de censo máximo. Entonces, el algoritmo queda de esta forma. Escogemos un valor inicial en el conjunto factible. Calculamos el gradiente inicial en X0. Luego calculamos este producto que ya dijimos que hay que hacer. Multiplicamos Q, el gradiente, lo premultiplicamos por la matriz, ¿no? A ese le vamos a llamar RK, me va a dar un vector. Y luego evaluamos alfa K, usando en este caso, en esta implementación, estoy usando esta forma. Puedo usar cualquiera de las otras también. Y entonces, en lugar de poner aquí QGK abajo, en el denominador pongo RK. Porque ya lo calculé, ¿verdad? No lo voy a volver a calcular de nuevo. Especialmente en problemas de gran escala, esto ahorra bastante trabajo, ¿verdad? No estar calculando repetidamente la misma cantidad, porque pues es trabajo computacional. Entonces ponemos RK aquí en el denominador. Y luego actualizamos con descenso máximo. Aquí hay otro, la página 25. Página 25 es menos alfa K de K. Bueno, observen que aquí la estoy regando, ¿no? Aquí debe de ser, en lugar de DK, aquí, debe de ser GK. O sea, es el gradiente, ¿no? En la iteración K. Y, y luego, pues, se actualiza, ¿no? Y igual aquí hay un error, debe ser menos. Entonces es en el paso 4 y en el paso 5. Debe de ser GK más 1 igual a GK menos alfa K RK. Ok, bueno, lo voy a corregir y terminando la clase y subo la corrección. Junto con las que encontremos posteriormente. Bueno, aquí hay unas notas. Son muy simples. En cada caso. Fíjense, f de xk más 1, no sé si lo hicimos en algún lado. Así tal cual, pero no sé, creo que no. A ver, más simple explicarlo así. En el método de censo máximo, si el gradiente en cada iteración es distinto de 0 y la matriz es simétrica definida positiva, entonces ya demostramos que el algoritmo desciende en forma estricta, ¿no? En cada iteración. Bueno, pues de hecho se puede expresar f en xk más 1. Se puede expresar como f en xk menos esta cantidad. O sea, lo que se puede hacer es una expansión en series de Taylor alrededor de xk. Entonces va a dar un término de primer orden y uno de segundo orden. El término de primer orden pues va a estar asociado al gradiente y se va a poder simplificar con el término del segundo orden porque podemos calcular alfa k de manera exacta en esta forma. Entonces, haciendo operaciones se puede simplificar en esto. Eso es parte de la tarea. Pues son cuestiones de operaciones, ¿no? La segunda nota me dice que si la matriz Q es la matriz identidad, si esta matriz Q que está aquí es la matriz identidad, entonces pues vamos a tener que estas dos normas coinciden, ¿verdad? Y bueno, no solamente eso, sino que
el algoritmo va a converger en una iteración, ¿verdad? Si la matriz Q es la matriz identidad, entonces la función cuadrática es de esta forma. El mínimo global va a ser X estrella igual a B. Y entonces, desde cualquier punto inicial, el algoritmo va a converger en un paso. Uno lo puede checar directamente. En ese caso, la alfa K, o sea, desde la primera iteración va a ser la alfa K. Y el XK va a ser B, siempre. Entonces, es cosa de checarlo, ¿no? Con el algoritmo. Sustituyendo precisamente alfa K en el algoritmo. Y ya con eso se obtiene. Y el hecho de que Q es la matriz identidad. Aquí a lo mejor me conviene poner otro paso en estas igualdades y poner la relación con Q igual a 1, ¿verdad? Entonces, página 26, para que quede más claro, decir que al final Q vale la identidad. Bueno, ustedes checan eso de la tarea para que repasen estos conceptos. Y bueno, pues algunas otras consideraciones de funciones cuadráticas. Vamos a ver qué tanto podemos ver y pues mañana terminamos este tema, ¿no? Tenemos 10 minutos. Entonces, bueno, le estoy dando más propiedades de funciones cuadráticas porque las vamos a usar en el análisis del error. ¿Qué es lo que estamos poniendo aquí? Ok. Resumen. Cualquier función cuadrática se puede expresar en esta forma, canónica, con Q, matriz simétrica. Entonces, bueno, por ser Q simétrica, existe un conjunto completo de vectores propios, ortonormales, que forman una base del espacio. Entonces, bueno, están normalizados. Además, toda matriz simétrica, sus valores propios siempre van a ser reales. Además, toda matriz simétrica se puede diagonalizar. Se puede expresar como el producto de tres matrices. La matriz U multiplicada por la matriz diagonal que contiene los valores propios por U transpuesta. En donde la matriz U contiene como columnas los vectores propios. Esta matriz U es una matriz ortogonal. Eso quiere decir que U transpuesta es igual a la inversa de U por la ortogonalidad de los vectores, ¿no? Ortonormalidad, de hecho. Bueno, eso es lo que se denomina, lo que se llama el teorema espectral en álgebra lineal. Si ustedes olvidaron este tipo de cosas, bueno, les recomiendo que lo repasen, ya sea en el libro mismo de optimización, el de Chong-Sak, la primera referencia que les di, o en algún libro de álgebra lineal. Bueno, se dice que la función cuadrática es definida positiva si además la matriz Q es definida positiva. Va a ser semidefinida positiva la función cuadrática que tengamos si además la matriz Q es semidefinida positiva. Y definida negativa si la matriz Q es definida negativa y semidefinida negativa si la matriz Q es semidefinida negativa. Bueno, puede ser que no se cumpla ninguna de estas cuatro condiciones. En ese caso se le llama a la función cuadrática indefinida. Entonces, cuando una matriz, si la matriz Q es simétrica pero es indefinida, eso quiere decir que la función f va a tener cambios de concavidad. ¿Ok? Que las funciones con la propiedad de la primera propiedad son convexas. Las funciones con la tercera propiedad son cóncavas, en el sentido de la definición general de convexidad. Y las que no cumplen ninguna de las dos, o ninguna de las cuatro, perdón, se llaman indefinidas y tienen cambios de concavidad, ¿no? Como la silla de montar, por ejemplo. Tiene cambios de concavidad. Es indefinida, ¿no? La función cuadrática.
Bueno, estos son criterios para determinar si una matriz es definida positiva o no lo es. Está el criterio de Sylvester, que ya lo usamos una vez, en términos de los menores, ¿no? Determinantes de los menores. Está el criterio de valores propios. La matriz es definida positiva si solo si los valores propios son positivos. Y tenemos las condiciones adicionales cuando la matriz es definida positiva, que las estoy incluyendo de nuevo aquí, porque son muy importantes y porque las vamos a seguir usando. Entonces, para enfatizar, digamos, ¿no? Que son importantes. Los valores propios son positivos de una matriz definida positiva. Además, esa matriz definida positiva, al ser simétrica, también define un producto interior y una norma. Y se cumple la desigualdad de Rayleigh, que ya vimos, ¿no? En forma detallada, más o menos. Bueno, son cuestiones adicionales. Y una cuestión importante, pues, es la geometría, que generalmente se deja de lado en los cursos de álgebra lineal y de cursos formales de matemáticas, desgraciadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí yo les voy a poner la geometría para entender esto de los conjuntos de nivel un poquito más profundamente. Entonces, si tenemos que la matriz es simétrica definida positiva, ¿verdad? Dado que tiene un conjunto completo de vectores propios que forman una base, entonces tenemos dos opciones a la mano para definir las coordenadas. Una de ellas son las coordenadas cartesianas usuales y otras son las coordenadas que yo le voy a llamar aquí naturales. Son naturales asociadas a la matriz Q. Entonces, todo vector X se puede expander como combinación lineal con las coordenadas cartesianas o con las coordenadas naturales. Entonces, calculando la norma de X en cada una de ellas, cada una de estas coordenadas me dan las siguientes cantidades. Como la norma de X es X transpuesta por X, es la norma euclidiana. Si lo hacemos con la primera sistema de coordenadas, me da la suma de X y al cuadrado. Y si lo hacemos con el segundo conjunto de coordenadas, pues me da la suma de las CI al cuadrado. Quedan muy similar, ¿no? Si calculamos la norma Q, ahora en cada sistema de coordenadas, pues este va a ser X transpuesta por QX. Con el sistema cartesiano me da esta doble suma. Y en el sistema natural me va a dar esta suma. Es una suma simple. Eso quiere decir que si yo tengo una función cuadrática con matriz simétrica definida positiva, esto es importante, entonces me conviene usar las coordenadas naturales porque por lo menos las expresiones de los conjuntos de nivel van a ser expresiones más simples que en coordenadas cartesianas. Entonces, bueno, pues conviene trabajar en la norma Q. Es una norma más natural, ¿verdad? Dado que Q pues se puede ver como una transformación, transforma el espacio, lo deforma, ¿verdad? Deforma, por ejemplo, las circunferencias, las deforma en elipses, es lo que me está diciendo. Entonces me conviene trabajar en esa geometría en donde las elipses realmente son las esferas de radios distintos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se hace aquí en el ejemplo 7. Se calculan por ejemplo, la esfera de radio 1 en la norma Q. Satisface esta ecuación. Entonces, si lo hacemos en la norma natural, X transpuesta QX me da esta suma. Y eso es igual a 1. Eso quiere decir que esta es la ecuación de la elipse correspondiente en coordenadas naturales. Muy simple, no tiene términos cruzados de estos Q y J que tenemos en coordenadas cartesianas. Y entonces esta expresión, esta igualdad, es igual a esta, que está aquí. Y esto es pues, la ecuación de una elipse con semiejes, 1 entre raíz de lambda i. ¿Ok? Esos son los semiejes.
Entonces, bueno, pues tenemos que entonces esto me está diciendo que los valores propios apuntan en las direcciones de los semiejes y que las longitudes de los semiejes están relacionados con los valores propios. Como los valores propios todos son positivos, pues no hay ningún problema, ¿verdad? No estamos dividiendo entre cero. No hay degeneración. Eso es lo que me dice. Entonces, bueno, pues un ejemplo es el ejemplo 8. Consideremos esta función. Su matriz hessiana, pues es esta que está aquí. Por lo tanto, esta función se puede expresar en esta forma. Que es pues simplemente es esta forma, ¿verdad? Ya calculada, digamos, ¿no? Entonces, los valores propios son 1 y 3. Y los vectores propios son el vector 1, 1 y 1 menos 1. Normalizados, claro, ¿no? Por la raíz de 2. Entonces, si uno ve esta función, los conjuntos de nivel de esta función son elipses. Esas elipses, sus semiejes son los valores propios, U1 y U2. Y las longitudes de los semiejes, pues están en razón de uno a otro en raíz de 3. Es decir, si aquí, esta distancia de aquí a este conjunto de nivel es 1, la distancia de aquí a este conjunto de nivel va a ser raíz de 3. Y así van a estar en proporción todos los demás conjuntos de nivel. El punto mínimo es 1, 2. Entonces, bueno, pues es bueno saber eso. Yo creo que lo dejamos ahí. ¿Qué hora es? Sí, son 12:28. Dejamos aquí esto. Nos faltan nada más algunas páginas que podemos ver el próximo miércoles para el análisis de convergencia. Con más calma, ¿no? Y pues el resto que nos quede de la clase que viene, el miércoles, la vamos a dedicar a resolver dudas sobre la tarea y sobre la teoría. Recuerden, el examen tenemos un examen el viernes. Va a ser un examen corto. No sé, unas 3 preguntas, 4, cuando mucho, pero conceptuales y para asegurarme de que van siguiendo precisamente el material. ¿Alguna duda?